Pensamiento y oración del día. No me quiero contaminar más. Muchas cosas alrededor de nuestras vidas crean contaminaciones. Aunque para muchos entienden que son cosas normales, sin darnos cuenta cada día nos contaminamos más y más. Debemos tener mucho cuidado con cosas que encontramos que son normales, pero si leemos la palabra de Dios, nos daremos cuenta que son cosas prohibidas para el Señor y que cada día nos contamina más. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1 dice: Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. Él está con nosotros cuando aprendemos a buscarle al 100%, entendiendo que Dios es el Todopoderoso y el que todo lo puede. El Señor nos da muy buenas promesas, las cuales, si no mantenemos fiel a Él, seremos bendecidos. Por todo hemos pecado, pero a pesar de esto, gracias a su misericordia, Él nos perdona, porque podemos arrepentirnos y venir a sus pies. El mundo está lleno de cosas que nos contaminan y que nos hacen mucho daño. Debemos cuidarnos, tener cuidado, incluso de personas que su influencia son influencia para contaminar nuestras vidas. Muchas de las cosas que vemos a veces llamadas bonitas, que creemos que son preciosas, son parte de la contaminación que cada día daña nuestra forma de ser. Debemos ser cambiados, transformados por medio de el único que lo puede hacer, cuando aprendemos a buscar a Jesucristo al 100%, entendiendo que todo Él lo puede en su santidad. Es momento de empezar a jalarnos lejos de todo lo que pueda significar maldición, transformación y hacernos contaminar día tras día. Oremos. Amantísimo Padre que estás en las alturas, quiero leer tu palabra cada día más y más para empezar a darme cuenta, gracias a tu Espíritu Santo, de todo lo que me pueda contaminar, alejarme de todo lo que pueda significar cosas dañinas para mí, para los seres que amo y especialmente para estar bien contigo, Señor, porque tú eres el Todopoderoso, el único que puede protegernos de todo lo que puede hacernos daño. Gracias, Señor, por bendecirnos, por llenarnos cada día de tus bendiciones grandes. Permítenos que cada día tengamos la fuerza que solo tú nos puedes dar para alejarnos de todo lo que pueda significar contaminación. Permíteme alejarme y alejarnos cada uno de todo lo que el enemigo tiene en contra de nosotros para contaminarnos. Dios le bendiga a todos. Todo esto lo presentamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey Salvador, y el pueblo de Dios dice: Amén.